Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América. Señor Viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito de la República de Guatemala, señora Embajadora de la República de Guatemala, señoras, estas dos ponentes esta tarde, la señora Fiscal General de la República de Guatemala y doña Pilar Sepúlveda García Latorre, vocal del Consejo General del Poder Judicial, embajador Pico de Coaña, que nos acompaña y conoce bien Guatemala. De los muchos actos que celebramos en la Casa de América de carácter cultural, político, institucional, algunos de los que a mí me complacen especialmente, quizá porque he sido director de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno español en otra época, son los que tienen que ver con los derechos humanos y especialmente algo como esto que tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer y la prevención de los delitos y de la violencia contra la mujer. Nuestras dos ponentes son especialistas en la materia, María del Pilar Sepúlveda García Latorre, vocal del Consejo General del Poder Judicial, vocal en la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial y vocal también en el Observatorio de la Violencia del mismo Consejo que he mencionado, una de las grandes especialistas jurídicas en nuestro país en la violencia de género, en la violencia contra las mujeres. Ella ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde para conversar con la Fiscal General de la República de Guatemala, que presenta un libro de contenido político, de contenido personal y de contenido comprometido, en el que probablemente ella nos explicará, habla mucho de lo que se puede hacer y de lo que se hace en su país por la defensa de los derechos de las mujeres. La Fiscal General de la República de Guatemala, doña Telma Esperanza Aldana Hernández, ha sido además presidenta del Consejo de la Carrera Judicial, viceministra de Trabajo y Prevención Social, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y magistrada integrante de la Comisión de la Mujer y Análisis de Género en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Como ven, tenemos a dos ponentes hoy esta tarde muy especializadas en el asunto que nos ocupa. Y prueba de ello, además, y nos complace mucho que haya sido además el motivo por el que las tenemos hoy aquí, por el que tenemos hoy aquí este acto, es que esta mañana a la Fiscal General de la República de Guatemala se le ha concedido el 10º premio de reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en un acto celebrado esta mañana en el que hemos tenido el placer de acompañarla. Enhorabuena, señora Fiscal, por este merecido premio. Yo no tengo nada más que decir, fuera de esta breve presentación institucional. Les dejo la palabra a las dos ponentes para que hablen, dialoguen entre ellas. Seguro que tienen mucho de qué hablar y después, si hay tiempo, pueden quizá tener un debate con todos nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Doña Telma Aldana, señor viceministro, señora embajadora, autoridades, amigos y amigas, señoras y señores, quería, en primer momento saludar y dar las gracias por haber tenido la deferencia de que yo tenga la posibilidad de compartir este momento con Telma. Para mí es un honor presentarla, porque yo soy una mujer que llevo más de 25 años luchando por el tema de la igualdad y por la erradicación de la violencia, y además luchando desde el aspecto jurídico, con lo cual encontrarme con una mujer que ha llegado a lo más alto, que ha luchado por la igualdad, que ha luchado por la erradicación de la violencia y que es una referencia mundial, no solamente en su país, sino también mundial, pues para mí es un alto honor del que me siento especialmente muy gratificada. Y gratificada también por haber podido tener la ocasión de leer su libro, de meditarlo y de incorporarlo a mis conocimientos. Muchas gracias. Quería deciros que Telma es una mujer que se puede decir que se ha hecho a sí misma, ¿no? Nació, no sé cómo me saldrá, porque Tenango, para mí es un nombre difícil, es el segundo departamento de Guatemala, y estuvo en contacto con las mujeres indígenas, las mujeres mayas, y desde ahí inició una carrera de sensibilización con el problema de la desigualdad.
también ella me ha comentado que ella misma en sus propias carnes, podría decir, vivió la desigualdad, que eran 2 hermanas y un hermano, que su hermano, por el hecho de ser varón, estudió en un colegio privado, mientras que su hermana y ella estudiaron en uno público, con las diferencias que ello suponía especialmente en Guatemala. Y además que no solamente eso, sino que mientras estudió la carrera, su hermano, que estudió medicina, ¿no fue?, estudió sin tener que trabajar, mientras que ella trabajó mientras estudió. Eso ya nos pone de relieve una realidad en una mujer que hoy día es privilegiada, pero que es una realidad de las mujeres que en el día a día nos enfrentamos con algo que vivimos como muy natural, quizá en ese momento ni lo rechazaseis siquiera, ni hubiese conflictos familiares, ni siquiera se tomase como una desigualdad, pero que nos pone de manifiesto que desde el primer momento vamos por la vida ya con unos obstáculos que nuestros compañeros nos encuentran. Ella, para mí además, me encanta su historia porque empezó a trabajar como conserje de un juzgado de familia. Con lo cual, digamos que, porque no me gusta que digan, ¿no?, desde lo más bajo a lo más alto, ¿no? Es que ha sido escalar, pero estamos hablando, me parece que es del año 82, cuando entró como conserje de un juzgado de familia, y en el año 99 ya estabas como magistrada, ¿no? O sea que de ahí saltó a ser secretaria judicial, etcétera, etcétera, que ahora veremos la historia tan impresionante que tiene de superación. Bueno, por supuesto, ha estudiado Derecho y también es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, también es abogada y notaria. No sé, ¿en Guatemala ser abogado implica ser notario o son en disciplinas independientes? No, están unidas. Aquí en España hay una gran diferencia. Tiene también un máster en Derecho Civil y Procesal Civil y también una maestría en Derecho de las Mujeres y de Mujeres, Género y Acceso a la Justicia. Como ya os he dicho, en el año 82 inicia esa carrera dentro del tema judicial y pasa a ser después secretaria judicial. En el 99 ella magistrada titular de la Corte de Apelaciones y llega a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia en el 2012. Con lo cual, actualmente estamos hablando de que es la fiscal general del Estado. Además de ello, o sea, junto con toda una carrera llena de distintos destinos dentro de lo que es la judicatura, nos encontramos que además es responsable de implementación de la justicia penal con el enfoque de violencia de género, ¿no? Del enfoque de género. Es presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Es presidenta del Consejo de la Carrera Judicial. Es presidenta de la Instancia de Coordinación para la Modernización de la Justicia. Esto no sé si lo tengo bien cogido, pero has sido viceministra de Trabajo y Prevención General de la República. Y bueno, y ahora mismo fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público de Guatemala. Esto me recuerda siempre a un chiste que dice, ¿por qué hay paro? Porque ya tienes todo, ¿no? Los demás se han quedado sin ningún cargo que llevar, porque es que realmente la acumulación es tremenda. Pero es que no solamente eso, sino que también ha dedicado un gran tiempo de su parte a la vida docente. Tenemos que decir que hasta ha tenido tiempo de enseñar parte de lo que sabe, y así es docente en la Universidad Mariano Galvez, donde es catedrática, es profesora en la maestría una maestría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en los cursos de Derecho de Familia y en Derecho Constitucional y Derecho Notarial y Registral. Como no podía ser de otra manera, una mujer con esta carrera, una mujer con esta trayectoria, también tiene muchísimas distinciones. Es visitante distinguida, creo que de todas las ciudades del mundo, o casi todas, que acabaría diciendo mejor las que no es visitante distinguida. Sería mucho más rápido, pero bueno, por poner así un ejemplo, os diré que desde Santo Domingo, de la República Dominicana, de la Antigua, de Guatemala, de Santa Cruz de Quiché, y también una distinción que me ha gustado mucho, que es la entrega de la vara de la justicia indígena, que con eso también nos tendrás que contar en qué consiste, porque para mí es
no sé, me resulta muy interesante. Y por supuesto, reconocimientos todos. Y es por fortuna, no siempre todas las que trabajan en igualdad o trabajamos en igualdad obtienen el reconocimiento merecido. Yo no sé si has tenido todos los reconocimientos merecidos, pero por lo menos 57 medallas tienes, 57 medallas. Sabrás dar las gracias en todos los idiomas, porque son entre de Guatemala, de las Naciones Unidas, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, de la Oficina Nacional de la Mujer, y bueno, y por supuesto, y espero que lo lleves en tu corazón, que el Observatorio de la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General de Poder Judicial, de que formo parte, te hemos dado esta mañana y que entendíamos que eras la persona que más lo merecía de todas las candidatas que se presentaron. Y además quiero deciros que el jurado del que tuve el honor de formar parte lo aprobó por unanimidad. Con lo cual te digo que eres una persona también aquí reconocida. Gracias. Y con esto llegamos a lo que venimos hoy a hablar. Su nombre, como ha dicho muy bien el presentador, es Thelma Esperanza. Y como no podía ser de otra manera, ha utilizado su propio nombre en el título de su libro. Nada más que el título de su libro, para mí es un canto a la alegría, un canto a la ilusión, porque se llama Los retos de la esperanza. Y estos retos de la esperanza, yo quiero que ella, yo le voy a ir preguntando y que sea ella realmente quien hable más del libro, porque yo lo he leído, lo he remirado, lo he disfrutado, pero creo que quien la domina es ella. Entonces me vas a permitir que te vaya haciendo algunas preguntas sobre el mismo para que en primera persona le vayas contando a todo el auditorio pues lo que nos quisiste transmitir. La primera parte a mí me ha gustado muchísimo, en la que fundamenta la desigualdad en el patriarcado. Y además me ha gustado porque, aparte de hacer un estudio profundo, trae a colación algunas autoras que para mí son, bueno, pues gurú del feminismo, como es Marcela Lagarde, ¿no? Si podía hacer un pequeño resumen sobre este punto, yo creo que sería muy interesante que lo transmitieras, porque realmente es muy interesante lo que nos dices en el libro. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. La base del libro descansa fundamentalmente en los orígenes del patriarcado, cómo el patriarcado confabula en contra de las mujeres. Siempre que hablamos de patriarcado, sin duda, vale la pena leer a Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Recordemos cómo Engels nos hablaba del salvajismo y cómo en esa primera etapa de la sociedad los seres humanos tenían relaciones sexuales indiscriminadamente entre sí. Y luego se avanzó hacia la época de la barbarie. Y en la barbarie los seres humanos pudieron discernir y saber que si tenían relaciones sexuales entre parientes, tenían problemas con sus hijos con taras. Y entonces empezaron a separar a los consanguíneos para tener hijos sanos. Y aquí quiero hacer una reflexión. En Guatemala, las niñas indígenas, especialmente las ladinas también, son violadas por sus propios padres. Y entonces no puede una dejar de pensar cómo en la época de la barbarie los seres humanos tuvieron esa capacidad de separar a los parientes consanguíneos, no por respeto, sino porque sabían que querían hijos sanos. Y en esta época vemos cómo los padres, algunos padres en Guatemala, violan a sus hijas y resultan ser padres de sus nietos, con un menosprecio a la mujer, con un menosprecio a sus propias hijas. Y vemos también cómo Engels nos va relatando el avance de la sociedad
y cómo en la etapa alta de la barbarie el hombre empezó a tener necesidad de saber quiénes eran sus hijos, porque empezó a aparecer la propiedad privada y ya quería, por ser quien domina, dejar herencia, empieza la posesión. Y entonces nos dice Engels, en esta etapa del avance de la sociedad, prácticamente empieza la esclavitud de la mujer, porque ya se le separa y se le deja en un lugar privado para que el hombre pueda saber exactamente quiénes son sus hijos. Y a partir de ahí, la historia que ya sabemos de la civilización, la mujer subordinada. En Guatemala, por ejemplo, el Código Civil descansa en el Código Civil de Napoleón, 1876. Podemos imaginarnos cómo aquellas normas contenidas en el Código Civil de Napoleón se imponen en una sociedad maya, tan alejada, tan distante y tan distinta a la sociedad francesa. Como yo doy el curso de Derecho de Familia a mis estudiantes que son de corte patriarcal, que llegan al posgrado y siguen pensando en el machismo, pues les empiezo a hablar y les doy el libro de Engels y les digo léanlo, y si lo pueden leer 2 veces mejor. Y empezamos a hablar del patriarcado y algunos hombres y mujeres se resisten a creer que hay patriarcado en nuestra sociedad. Y les digo, bueno, aquí en la clase científicamente vamos a discutir si hay o no hay patriarcado, si es solo un mensaje o si es de verdad estructural, si forma parte de nuestra sociedad. Y sale esto por la relación que hacemos un poco en el libro de los orígenes del patriarcado y su vinculación napoleónica. Y entonces a mis estudiantes los pongo a leer el Código de Napoleón y a la par el Código Civil guatemalteco. Y es asombroso, es un ejercicio que vale la pena hacer, es asombroso cómo aquellas normas napoleónicas están en el Código Civil guatemalteco. Algunas ya fueron expulsadas del ordenamiento jurídico, pero no por decisión del Estado guatemalteco, porque una subprocuradora de Derechos Humanos presentó la inconstitucionalidad de estas normas napoleónicas y la Corte de Constitucionalidad hace 10 años resolvió que esas normas no riñen con el ordenamiento jurídico guatemalteco, porque al contrario reflejan cómo se percibe la familia en aquella sociedad. Normas que indican, por ejemplo, que la mujer no puede trabajar sin el permiso del marido, que la representación conyugal corresponde al marido, toda esa clase de normas que subordinan y que invisibilizan a la mujer. Entonces, esa coincidencia de esas normas napoleónicas, que al final se logró su expulsión del ordenamiento jurídico, pues es solo el primer paso, porque no las hemos expulsado de nuestra estructura mental, que es el siguiente paso. Y entonces, de alguna manera, esta es la base para citar en el libro los fundamentos históricos del patriarcado como un sistema de dominación hacia la mujer que hoy día la mantiene discriminada. Sí, porque el libro continúa y muy acertadamente haciendo ya una descripción ya más directa sobre que ello da lugar a la violencia, la discriminación, la desigualdad, como da lugar a la violencia. A mí me ha gustado mucho porque aparte de claro, problemas que compartimos, ¿no?, como la violencia de género y la violencia doméstica, también en el libro se trata,
y me ha llamado mucho la atención sobre el tema de la violencia en las mujeres con el narcotráfico, con las maras, y también el tema de la violencia estructural a partir del conflicto armado y las distintas formas de femicidio, la importancia, la crueldad y el sistema. Yo creo que es un tema sobre el que realmente me gustaría que aclarase, y sobre todo, ya digo, en ese distintivo tan importante que es esta última parte que he dicho. En muchos países y en Guatemala particularmente, la violencia repercute de manera directa en la mujer, y me refiero a la violencia derivada de fenómenos criminales o derivada de enfrentamientos armados de la guerra civil que se vivió en Guatemala. Las mujeres fueron violadas por los contendientes, es decir, no podemos afirmar que únicamente fueron violadas por el ejército o que únicamente fueron violadas por la guerrilla. Lo que se sabe es que fueron violadas por quien pasara por el lugar. Eso nos retrata también como una sociedad que menosprecia a la mujer. Es decir, si había un conflicto armado, ¿por qué o qué justificación se puede encontrar a que violaran a las mujeres? Y en estos casos del conflicto armado, algunas mujeres que fueron violadas luego fueron despreciadas por la comunidad porque ya no eran vírgenes, porque habían quedado embarazadas y no sabían de quién. La misma sociedad las menospreció y eran víctimas. Y luego se firman los acuerdos de paz, pero entonces entramos a otra guerra, que es la guerra del narcotráfico. Y también el narcotráfico utiliza a la mujer, no solo en violaciones, que sabemos es una forma de tortura según Naciones Unidas, es que también las utilizan en la criminalidad, propician una relación sentimental, la mujer se va involucrando y también resulta involucrada en el narcotráfico. Viene a ser víctima directa de la criminalidad en el país. Y si vemos el comportamiento de las maras en Guatemala están estructuradas en forma piramidal, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, ambas tienen diferente modo de operar en el país, pero si en algo se parecen es que en su base colocan a las personas que menosprecian, a las personas que no les importa a sus dirigentes cuándo las matan ni cómo las matan. En esa base están las niñas, los niños y las mujeres. Siempre las mujeres llevando esa carga de dolor por resultar de una u otra manera involucradas en las maras. Y la trata de personas, sabemos que Guatemala y muchos países son países de origen, tránsito y destino de la trata de personas, que afecta particularmente a las niñas, a los niños y a las mujeres. Un delito de esta magnitud que ocupa el tercer lugar en ingresos para el crimen organizado, donde las mujeres son utilizadas. Entonces, esta violencia estructural, desde donde se aborde, siempre vemos que es la mujer la víctima directa y la víctima a quien el Estado siempre estará en deuda porque no protege, porque no propicia las condiciones adecuadas para que viva en una sociedad en condiciones de igualdad y con equidad. Sí, pero además me llama mucho la atención porque hacías un estudio profundo sobre cuando las maras, por ejemplo, que hay también violencia y muerte en los hombres, pero que había una distinción muy clara en lo que era la muerte en las mujeres, ¿no? La crueldad y toda... Bueno, ¿podría explicarnos un poco sobre Claro, en el año 2006 Amnistía Internacional señaló con claridad que en Guatemala la diferencia entre la muerte de un hombre y de una mujer
es que a la mujer se le hace sufrir antes de la muerte. Se le viola y luego se le mutila. O sea, la misoginia está a la orden del día, por llamarlo así, cuando se trata de la muerte violenta de una mujer. Antes de matarla, la violan, lo que indica un menosprecio al cuerpo de la mujer, un menosprecio a su dignidad, y no es suficiente matarla, sino además la descuartizan. Este es el informe de Amnistía Internacional del 2006, que en este momento, sin duda, esos hechos se dan con más crueldad. Sí, una cosa que también, bueno, me gustaría un poco comentarse, que un país como Guatemala ronda por encima de los 900 muertas dentro de lo que es el hogar conyugal, ¿no? Estas cifras que son, porque es que además el mensaje primero que te viene cuando el tema del patriarcado, cuando estás estudiando la primera parte, pues vienes a decir que la mujer se tiene que sentir segura, se la lleva al ámbito privado para que allí se sienta segura, pero es que la contradicción es que una vez que está en el ámbito privado es donde realmente está más insegura, porque estamos hablando de una cifra, no sé exactamente, pero entiendo que es alrededor de las 900 mujeres en comparación con una población como la que existe dentro de lo que es Guatemala. Entonces quisiera un poco que hablase de ese tema y te extendiese más. Es un tema que compartimos, una problemática que compartimos. Aquí en España la violencia contra las mujeres es un problema de primer orden y la tenemos diario, no solamente con los resultados de muerte, sino también aquellas mujeres que lo sufren todos los días, que unas veces acceden a los juzgados, otras veces no, pero que sin duda afecta a su calidad de vida, a su forma de vida y a su vida digna, por supuesto. Sí, el lugar menos seguro para la mujer guatemalteca es su hogar. Es el lugar donde más riesgo corre. Antes del año 2008, la violencia contra la mujer pues, ha existido siempre en Guatemala, pero era un tema indiferente para el Estado guatemalteco, con el pretexto de que es un asunto privado de la casa, yo Estado no puedo intervenir. Y entonces no solo se obviaba la intervención estatal, sino de alguna manera se fomentaba la violencia familiar. Y fue hasta en el año 2008 cuando sí se marca un hito en la historia del país. Hay un antes y un después. Yo trabajé en un juzgado de familia y recuerdo muy bien cuando llegaban las mujeres en un departamento que está en Tenango, que tú mencionabas, donde hay un buen porcentaje de población indígena. Llegaban las mujeres al juzgado con golpes evidentes y con sus hijas y sus hijos acompañándolas a contar nuevamente aquella historia de terror que había vivido en su casa. Y el oficial que la estaba atendiendo le decía: regresate a tu casa, bueno estuvo que te pegara tu marido porque no le haces caso. Regresate y no me hagas perder mi tiempo, que yo aquí tengo cosas importantes que hacer. Ese era el mensaje que los juzgados de familia y los juzgados penales le daban a las mujeres que llegaban en busca de auxilio de la justicia. Entonces, el sistema de justicia, la ley, el mismo Estado eran indiferentes a esa violencia. En el año 2008 se emite la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia hacia la mujer, que, como les decía, realmente marca un hito, una diferencia abismal. Antes del 2008, un golpe hacia una mujer podía ser una falta grave, leve, levísima, pero no pasaba nada. Era una cuestión de bagatela en los tribunales. Ya después del año 2008 es un delito y algunas personas en Guatemala no se han dado cuenta de que es un delito. Y si ya se dieron cuenta, no quieren entender que es un delito.
De ahí el esfuerzo que hay que hacer para la sensibilización por un lado y educar a la sociedad. Pues después el libro continúa con ya las medidas jurídicas que se han tomado en Guatemala para hacerle frente a la violencia contra la mujer. Ahí tiene muchas referencias a Mirna Ponce, que realmente fue una de las grandes impulsoras. Y se crea hay una evolución en lo que es la legislación y realmente se crean unos pilares sobre los que se sustenta lo que es el derecho que protege a la mujer. Si podrías aclararnos un poco sobre el tema. Sí, partiendo de dos convenciones internacionales, CEDAW y Belén do Pará, que Guatemala ratificó la primera a partir del año 1982. Es decir, tuvieron que haber pasado muchísimos años para que Guatemala emitiera la ley contra el femicidio. Y lo que se hizo fue emitir la ley de violencia intrafamiliar. Si revisamos la ley en su espíritu, en sus considerandos, vemos que se apoya en CEDAW y que de alguna manera se reconoce la violencia contra la mujer. Pero cuando analizamos la normativa, el contenido de la ley, pues lo que hizo fue desarrollar protección para hombres, para mujeres, para niños, niñas, para todas las personas del ámbito familiar. A pesar de que en los considerandos se reconoce la violencia contra la mujer, desarrolla normas de protección para todos y para todas. Claro que quien más sufre la violencia, la sufría en esa época, era la mujer, y entonces empezó a hacer uso de medidas de seguridad, pero medidas de seguridad que al final solo ayudaban en un primer momento, pero no resolvían de fondo el tema de violencia contra la mujer. Esta es una ley de primera generación, la ley de violencia intrafamiliar, para luego dar paso a leyes de segunda generación que sí ya abordan la violencia contra la mujer frontalmente, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y también la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Me gustó mucho porque hay una parte de la ley que trata un problema que en España no se trata realmente tanto cuando estamos hablando de los juzgados de violencia, que es la violencia económica. Tenemos delitos que el abandono de familia, el impago de alimentos, cuando digamos uno de los progenitores deja al otro pues sin abonar las pensiones alimenticias y el dinero, y existe también el alzamiento de bienes, pero realmente cuando nos encontramos en los juzgados de violencia sobre la mujer no es un tema que se trate como un maltrato, ni siquiera como un maltrato psicológico. Algunas veces cuando nos vamos al maltrato continuado se tiene en cuenta, pero no se trata tan directamente y tan, digamos, tan específicamente como en vuestras leyes. Sí, la ley nuestra regula la violencia sexual, económica, la violencia psicológica. Pues la violencia física es la más fácil para los órganos jurisdiccionales de apreciar. Recuerdo cuando en el Pleno de la Corte hablamos en muchas ocasiones de que había necesidad de sensibilizar a los jueces. Un magistrado intervino y con mucha propiedad dice, miren, ¿y para qué vamos a sensibilizar a los jueces en violencia física si no hay necesidad de tener un doctorado para darse cuenta cuando una mujer llega golpeada a un tribunal? Entonces le dije yo, pues sí, tienes razón, es evidente, pero si no se tiene una sensibilización de la ruta de violencia que la mujer ha sufrido, no se entiende cómo ese golpe es un verdadero delito que tiene que analizarse en su contexto, en esa ruta de violencia contra la mujer, que no es como un robo,
que el robo lo analizamos y lo investigamos por el hecho que sucedió en ese momento y nada más. El delito de violencia contra la mujer nos permite ir años atrás para establecer a partir de qué momento empezó el delito y cómo se fue reiterando a lo largo de muchísimos años, cuando al fin la mujer rompe el silencio y se anima, se atreve a presentar su denuncia. La ley de dignificación y de promoción integral de la mujer me parece muy interesante, pues, para cambiar la estructura social y del papel de la mujer en la sociedad, ¿no? Es una ley valiosa, yo reconozco que es una ley importante, pero veo que es una ley vigente, no positiva. Es decir, una ley que está vigente, que le podemos mandar a poner un marco, pero no veo acciones concretas desde que se emitió para que realmente se dignifique a la mujer, porque es una ley que no solo debe cumplir el Estado, sino la sociedad en general. La sociedad tiene buena parte de participación en la dignificación de la mujer. Tendríamos que empezar desde la familia, donde justamente empieza la subordinación de la mujer, donde se da el maltrato, de tal manera que es una buena ley, pero sí es, a mi juicio, una verdad formal, y tenemos que llegar a la verdad real en la aplicación de esa ley. O sea que se queda como un poco de brindis al sol, ¿no? Sí. Y también con la ley de violencia sexual y explotación. El tema de la explotación sexual en Guatemala también tiene unas connotaciones especiales, ¿no? Sí, esta ley sí estamos poco a poco aplicándola. De hecho, la misma ley crea un ente importantísimo para el país, que es SBET, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que dirige la señora vicepresidenta de la República y que coordina una abogada especialista en el tema, Zulma Zubillaga, que ha hecho un gran esfuerzo en incursionar en el sector justicia para velar por la aplicación de la ley, que coordina adecuadamente procesos de capacitación, que presenta denuncias ante el Ministerio Público, les da seguimiento y derivado de esa coordinación hemos creado un juzgado de 24 horas que funciona en la sede del Ministerio Público, que atiende violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta ley sí la estamos aplicando, pero por supuesto que debemos de mejorar. Es un problema de la trata de personas en Guatemala, ¿no? Claro, es un problema que es antiquísimo, que no se le había dado la relevancia que tiene. Se veía como prostitución, y como la prostitución está permitida, pues entonces aquí no pasa nada, y no se trata de eso. Es un problema que hay que verlo de manera integral, que es un negocio, es negociar con el cuerpo de una niña, de un niño o de una joven, que genera ingresos, como decía hace un momento, ingresos impresionantes al crimen organizado, y que menosprecia la dignidad de las personas. Luego el libro continúa y en el paso adelante para conseguir la igualdad real y también la desaparición de la violencia, con los juzgados y especializados y el enfoque de género, que los juzgados con enfoque de género en Guatemala. Yo este verano, hace apenas 2 meses, estuve en Guatemala. Tuve la ocasión, gracias a la invitación de Mirna y del viceministro, de conocer de primera mano los juzgados de violencia de Guatemala. Me quedé impresionada, primero por la calidad de sus juezas, pero también las instalaciones.
también la manera integral en que se enfocaba la violencia, con la terapia para las mujeres, con los recursos sociales. Incluso en el propio juzgado recuerdo que había una guardería para los niños de esas madres que tenían que acudir y que no tenían dónde dejarlos. De primera mano pude verlo y pude disfrutarlo. Recuerdo que estaban implementándose entonces en Solola el siguiente juzgado especializado, y quisiera un poco que nos hablase de esos juzgados y de su personal. Parte de esto lo narramos en el libro La creación de los juzgados y tribunales especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Desde luego que hay mucho que no se incluye en el libro. Por ejemplo, cómo empezó el proyecto cuando llegamos a la Corte Suprema de Justicia en el año 2009. Ya el plazo que da el artículo 15 de la Ley contra el Femicidio había pasado con exceso y la Corte Suprema anterior no quiso o no pudo implementar los juzgados y tribunales de femicidio. Y platicando con Mirna, antes de tomar posesión, me dice: mira, Telma, un juzgado por lo menos. Y las otras amigas con las que teníamos la conversación, pues coincidieron en que un juzgado por lo menos. Y en ese momento yo sentí el mundo en la espalda, porque estaba consciente del plazo que establece la ley y dije: si sé que el Poder Judicial no tiene presupuesto, ¿cómo voy a hacer para crear un juzgado de femicidio? Y sabiendo que el machismo y la estructura patriarcal y todo lo demás, pero como tuve la suerte de estudiar la maestría en género, que fue una beca que me dio la Corte Suprema anterior, entonces en esa maestría me enseñaron en qué momento incursionar, cómo manejar presupuestos de género, cómo plantear proyectos de género, cómo manejar la metodología de género. Y tomé posesión siendo la única mujer de la Corte. Inmediatamente me puse a trabajar el proyecto. Esto fue que tomamos posesión en octubre del año 2009. Y en noviembre estaba yo con mi proyecto en el Pleno de la Corte. Y creo que los magistrados no muy se dieron cuenta de qué paquete estaba presentándoles. Pero yo simplemente les dije: miren, señores, aquí está un proyecto de creación de... Yo dije, voy a poner 6. Un juzgado y un tribunal en los 3 departamentos más violentos del país, para que me digan un departamento, porque hay que negociar, ¿verdad? Y entonces les dije: miren, el artículo 15 dice tal cosa, la Corte anterior, y a nosotros nos toca, y aquí está mi proyecto, 6 juzgados para 3 departamentos. Y me dijeron que sí. Me dice uno de los magistrados: pero ¿y el presupuesto? Ah, no, eso ya lo arreglé. Le dije: no hay ningún problema. Porque la Corte anterior quería crear unos tribunales agrarios, que se volvió un verdadero lío en Guatemala. Allá todo se vuelve problema así grande. Y protestaron que ya el comunismo por los tribunales agrarios, y que el socialismo y el capitalismo, y bueno, fue una cosa terrible. Y la Corte ya no pudo crear los tribunales agrarios, y yo, como trabajaba ahí, sabía. Entonces llamé a los financieros, a quienes los conocía también, y a medio mundo, y les dije: miren, ¿qué hicieron con el dinero de los agrarios? No, pues ahí está. Ah, bueno, les dije, entonces eso lo podemos usar para juzgado de femicidio. Pues sí, me dijeron, porque ya se va a terminar el año y no se ha ejecutado, y lo tenemos que ejecutar. En el Pleno me dicen entonces: ¿y de dónde vamos a sacar dinero? Y les di esta explicación: en lugar de los agrarios, señores, les dije, vamos por los juzgados de femicidio, tenemos la ley. Muy bien, me dijeron, no hay ningún problema. Y entonces le digo a Mirna: mira, no va a ser 1, 6 de entrada. Ya empecé a trabajar con una mesa muy importante de la cooperación internacional. Cooperación Española fue el primer cooperante que acudió al llamado. Luego la Embajada de Estados Unidos, USAID,
diversos cooperantes se sumaron al esfuerzo y hemos hecho de estos 3 departamentos realmente un buen trabajo, creo yo. Sensibilizamos a todos y a todas quienes iban a integrar el tribunal, porque lo usual es darle capacitación a los jueces y a las juezas y se olvidan de que el comisario que está en la entrada es agresor, ¿verdad? Entonces ahí fue parejo. Le dimos la sensibilización y la capacitación a todo el mundo. Yo traté de que fuera mobiliario adecuado. Creo mucho en que el personal debe sentirse cómodo para trabajar. Mirna fue un apoyo muy especial. Capacitamos y estando en Brasil en un evento internacional, yo conocí a Leonor Calderón del Fondo de Población de Naciones Unidas y alguien me dijo, mira, ella va para Guatemala, anda a hablarle, y le fui a hablar y le dije, mira Leonor, estoy pensando en este proyecto y toda la historia, y me dijo, Telma, el Fondo de Población apoya ese proyecto y vámonos. Y así la cooperación se sumó y entonces hasta pusimos alguna campaña en los autobuses urbanos de creación de los juzgados de femicidio para que la población se enterara de que la ley se empezaba a aplicar. Luego, en el siguiente año, incursionamos en otros departamentos, les llevé mi proyecto otra vez a los magistrados. En ese momento yo ya lo tenía dentro del presupuesto. En la cámara donde yo trabajaba, les dije, me dejan un espacio para los otros juzgados de femicidio. Los magistrados aceptaron y bueno, al siguiente año fui presidenta de la Corte y siempre tuve el temor de que este proyecto retrocediera por reacción patriarcal. Entonces, en el año 2012 me reuní con organizaciones de mujeres y les dije, miren, ahora sí, no nos detiene nadie. Aquí abarcamos todo lo que se pueda en los tribunales y ahí entonces surgió el centro que tú conociste, que es el Centro de Justicia de Delitos de Femicidio. Y ordené que se pusiera el rótulo normal que se utiliza, pero uno muy grande que está en la entrada. Sí. Y me decían los gerentes, ¿y para qué un rótulo ahí tan grande en la entrada? Para que lean, para que toda la gente que pase por aquí, que es muy transitada esa zona, lea que hay un centro de justicia que va a juzgar los delitos de femicidio y violencia contra la mujer. Y la sala infantil, pues la sala infantil tiene su antecedente en lo que yo veía en los juzgados de familia cuando llegaban las madres golpeadas con sus hijas y sus hijos y las criaturas, los niños, escuchando aquella historia. Eso es revictimizar a la niñez. Entonces pusimos esas salitas para que ahí, al cuidado de una persona, pudieran estar y la señora pudiera realizar su diligencia. Pues bueno, el tema de las sentencias también ha sido muy curioso su evolución. Incluso me han contado, no sé si es así, que alguien que votó, el único hombre que votó en pro de esa ley, después resultó condenado, ¿no? Por la misma ley, y que la cara de sorpresa de las primeras personas condenadas, de los primeros hombres condenados ante una situación de ¿por qué me condenan si estoy haciendo lo habitual?, ¿no? Era algo, ¿no?, usual. Sí, es que cuando el Congreso revisó el proyecto de ley contra el femicidio, tenía una comisión que tenía que emitir un dictamen. Y esa comisión estaba integrada por mujeres y un hombre, un diputado. Entró en vigencia la ley y ya estando nosotros en la Corte, empezaban a funcionar los juzgados de femicidio cuando este diputado fue denunciado por violencia contra la mujer. Y con mucha pena, pues le aplicamos la ley a él y le levantamos la inmunidad y lo sometimos a proceso penal de conformidad con la ley contra el femicidio.
O sea, que a lo mejor se tragó sus palabras cuando Sin hacía duda. esto. Y bueno, y se ha evolucionado, ¿no? Porque de una sentencia que me parece que en el año, no me acuerdo qué año, una vacuna, sí, 2008, a 1500, ¿no? ¿Cuánto? En el año 2008, que inició la vigencia de la ley, se emitió una sola sentencia. Y al año siguiente, 3 o 4. Pero realmente cuando empiezan los juzgados especializados y aplican la metodología de género en las sentencias, vemos la diferencia entre la jurisdicción especializada y la jurisdicción ordinaria penal, que sabíamos que si seguíamos teniendo sentencias de los ordinarios comunes no especializados, el resultado iba a ser lo mismo, y lo mismo es la indiferencia de la justicia hacia la violencia contra la mujer. Y entonces en el libro yo menciono algunos de los fallos importantes que utilizan la metodología de género y que han pasado todo el tamiz jurisdiccional. Han pasado la primera instancia, la segunda instancia, y excuso decirles que también en el año 2012, pues yo con tanto año de trabajar en el Poder Judicial, sé que la primera instancia es importante, pero es la segunda en apelación la que al final puede revertir el fallo. Y entonces decidí crear una sala de apelaciones especializada en femicidio, que también está en el Centro de Justicia de Delitos de Femicidio. Y estas sentencias que acompañamos como anexos en el libro han pasado la primera instancia, la segunda instancia y la casación de la Cámara Penal. Entonces, en el país hay doctrina ya con enfoque de género. Y bueno, finalmente, antes de darle la palabra a los asistentes, quisiera que nos dijera un poco los retos, los nuevos retos, y bueno, los obstáculos, las frustraciones que nos podemos encontrar en ese camino. Los retos de la esperanza es ni más ni menos un arcoíris. Al final, para las mujeres, un espacio donde la justicia especializada entiende qué les está sucediendo, donde la justicia especializada las acompaña en su proceso para que no se desanimen, para que actúen procesalmente acompañadas de psicólogos, de trabajadores sociales, y la esperanza para esas mujeres que durante muchos años, y que son miles de mujeres, han sufrido violencia, la esperanza para que se atrevan a denunciar, la esperanza para que rompan el silencio, pero también la esperanza de quienes hemos participado en estos procesos de que se consoliden, de que no importa que las personas no estén, se continúe en el fortalecimiento de la justicia especializada con enfoque de género hasta que en Guatemala realmente se haya erradicado la violencia contra la mujer. Sin duda, ni mis nietos estarán, o más bien esperaría que mis nietos ya no presencien la violencia que sufre la mujer guatemalteca. Así es de que la justicia especializada penal es una esperanza para ir erradicando esa violencia contra la mujer.